Hello y bienvenido a otro martes de Desaprende Podcast. Como ya todos ustedes saben, soy Jovanska, su host, y obviamente estoy grabando en el mejor estudio de podcast de todo Puerto Rico. Ya sé que siempre digo lo mismo, obviamente es GW5 Studio, así que antes de comenzar este episodio te pido de que le des like, le des share, nos sigas en las redes sociales tanto a GW como a Desaprende Podcast para que nuestro contenido y nuestra comunidad, valga la redundancia, siga creciendo. Para este nuevo episodio invité a Joyce González. Ella es psicóloga industrial, experta en desarrollo, liderazgo y gestión de talentos, mejor conocida en las redes sociales como Doctora Joyce Sinergista. Puedo ser siniestra si mis clientes necesitan que lo sea. Ya ¿vieron? Mira, antes de prender estas cámaras, yo decía, yo siempre meto las patas en este podcast y empezamos con todo. Eso está bien. Empezamos con todo. Mira, de repente me imaginé como maléfica. Y yo que se me fue. Y como no la apunté en mi libretita, pues yo pensaba que esa parte podía improvisarla, pero lamentablemente pues no improvisar, pero eso es parte de estar aquí en este espacio donde todo puede pasar. Para este episodio, ¿ves? Sigo yo. Para este episodio invité a Joyce porque creo que a veces, yo lo he dicho, ¿verdad? Numerosas veces en las redes sociales, muchas veces vemos el emprendimiento y vemos muchas cosas y a veces nos podemos llegar a comparar por la idea de que nosotros, o sea, todos tenemos un talento. Claro. Y yo siento que todos siempre somos muy buenos para algo, pero quizás en ese desarrollo o en ese proceso de crecimiento o en esas etapas, ¿verdad? En las que cada quien vive de manera distinta, hay personas que quizás se lanzan. Total. Y hay personas que quizás el miedo o lo que la sociedad les dice no les permite arrancar y avanzar. Así mismo. Por eso el tema de hoy va a ser de cómo comienzo a lograr mis sueños y cómo puedo quizás crear de ese sueño, cuál es ese camino, ¿verdad? Para poder convertirlo en una meta y por ende en algo real. Bello. Entonces me encantaría que pudiéramos hablar un poquito de ese tema, porque yo también en un momento dado me vi ahí. Yo vengo de un espacio donde nadie estudiaba comunicaciones, no tenía a nadie relacionado con el tema de las comunicaciones. Vengo de allá, de Arecibo. Sí. Y yo me acuerdo cuando yo era pequeña que yo veía la televisión y yo decía, yo no sé qué es lo que tengo que hacer para estar allá adentro, pero ahí es donde yo quiero estar. Y yo lo veía como un mundo aparte. Claro. Entonces, cuando yo empiezo a verbalizar ese deseo, pues en mi caso lo que se me decía era de que para tú estar ahí, eso era para personas ya, pues, que vinieron como con ese privilegio. Ya. Que tú no podías crear. Como heredado. Exacto, que eso era un privilegio heredado. O si no, pues que lamentablemente tenías que sacrificar muchas cosas, entiéndase valores, o tú como mujer tenías que acostarte con alguien que... O sea, ese era el cuento que yo siempre escuchaba de los medios de comunicaciones, del modelaje, etcétera. Una vez yo fui creciendo y fui aprendiendo sobre esto, me fui educando con la computadora, etcétera, que en ese momento esos eran los recursos que tenía. Sí. Y fui viendo que no necesariamente es así. Pero sí entiendo que en ese proceso quizás hay muchas personas que se creen tanto eso que no se mueven. Y entonces, ¿en qué momento o qué cosas pudiéramos, o qué herramientas, mejor dicho, pudiéramos emplear para no quedarnos en ese espacio y atrevernos con todo y miedo a salir hacia esa otra parte que queremos lograr? Así mismo. Sí, la verdad es que primero que el soñar, a mí me gusta porque desde pequeña nos están enseñando, particularmente Disney se encargó que anuncio no pagado, que soñáramos, ¿verdad? Pero realmente se hace tan y tan idealizado que incluso pensamos que pues es soñar y ahí se quedó. Y de hecho, interesantemente, hace un tiempo estaba leyendo un libro, bueno, hace una semana, pero soy pésima recordando títulos, nombres, o sea, soy pésima en eso. Nunca sonaré inteligente si es por eso. Así que después te lo envío porque no, traté de encontrarlo antes de llegar, porque yo dije, déjame ver, me estaba acordando y no llegó. Pero el libro estaba incluso problematizando el tema de visualizar. Y estaba trayendo cómo se ha demostrado a través de estudios que si visualizas demasiado y haces este vision board y todo,
tienes menos probabilidades de que se cumpla lo que vas a hacer. Ay, virgen, no vuelvas a hacer. No, pero ya tú estás a mitad, Lo que pasa es que lo que presentaba el libro es que soñar en sí mismo y entonces hacer todo este único esfuerzo para construir esta cosa tan espectacular, pues realmente hace que es como una comparable demasiado complicada. Se hace demasiado elevada. Sí. Entonces, ¿qué hago? Me detengo. O incluso, que es la otra parte que trae el libro, ponemos todo el esfuerzo en crear el sueño, en el vision board y todo esto, y ya, se nos fueron las ganas. Exactamente. Ahí quedó. No, y muchas veces también sucede esto de los vision boards es todo un tema y de las manifestaciones, y aquí entra también hasta en otro punto de vista el tema de la religión y de la oración, porque todo esto sí puede funcionar, está perfecto y está hermoso, pero es que esto no va a hacer el trabajo por ti. No. Nada de esto, incluso ni siquiera ir a terapia va a hacer el trabajo por ti. No. O sea, tú tienes que accionar. Así tú mismo. tienes que moverte. A mí, por ejemplo, cuando yo empecé a hacer los vision boards, yo no niego que yo en un momento dado fui todo esto que yo estoy diciendo. Hacía estos vision boards gigantes, y aunque muchas veces me ayudó, al principio era como que yo veía esto en la pared y yo decía, ¿cuándo yo voy a llegar ahí? Claro. ¿En qué momento yo voy a llegar ahí? Claro. Y en ese momento me acuerdo que yo comencé a asesorarme con Keila. Te amo y te adoro si estás viendo este episodio. Ella es una neurocoach. Ajá. Y con ella yo desaprendí un montón de cosas. Ya. Y ella me dice como, ¿qué tal si entonces el vision board no lo hacemos basado en lo que queremos, sino en los comportamientos y actitudes y herramientas que nosotros no tenemos ahora mismo o que necesitamos desarrollar? Ya. Por ejemplo, quiero este podcast, pero para tener este podcast, ¿qué necesito hacer? Ya. Eso es más, o sea, es más fácil y quizás es más hábil a la hora de acercarnos más a esa meta. Claro. Digo, y a veces hay gente que ni tan siquiera sabe qué quiere, que es todavía todo un paso más atrás. Sí, ¿verdad? eso también lo tengo aquí Sí. apuntado. Y con eso yo voy, siempre yo voy a un poco que la gente me diga, me cuente. De hecho, lo hacía desde que estaba en la universidad y coordinaba prácticas con los estudiantes que no sabían qué querían, en qué querían hacer la práctica. Y entonces uno de los ejercicios que yo les hacía era, mientras estabas en la escuela, que tú disfrutabas hacer porque sí. Que era lo que te apasionaba, y siempre que tú lo hacías como que sentías que brillabas, te sentías súper excited about it, todo eso. Entonces de ahí pues yo hacía el pareo porque dentro de la psicología industrial organizacional se pueden hacer muchas cosas, así que entonces pues yo hacía el pareo de la organización, del proyecto. Según eso, hubo uno que me dijo, pues yo jugué al baloncesto. Imagínate, jugar baloncesto con psicología industrial organizacional, una maestría. Ajá. Pues se lo conseguí. Me encanta. Le conseguí para que diera apoyo con Lo unos que yo no grupos consigo de porque no deporte. Claro, pero fue ahí basado, porque muchas veces es el sueño que ni tan siquiera es mío. Exacto. A veces es pues porque realmente eso mismo lo vimos en una película, lo vemos en las redes sociales, tenemos estas figuras que se convierten como unos role models, y no es mi sueño. O es tal vez lo que me dijeron en casa, o mami o papi que lo quisieron hacer, pero realmente es que hay que empezar a buscar en qué yo soy buena. Si ya yo soy buena en algo, puedo soñar lo máximo sobre eso, entonces el camino está mucho más fácil. Si sueño primero, sin conocerme lo suficiente, identificar qué me apasiona, identificar mis talentos, entonces se va a hacer mucho más difícil el alcanzar ese sueño, porque probablemente tengo que entonces, lo que estabas trayendo, desarrollar unas destrezas que ni tan siquiera tengo. Sí se puede, pero obviamente es más complicado. Cuando ya hay cosas que me disfruto, que están ahí, talentos con los que nací, y todo el mundo nació con talentos y a todo el mundo le apasiona algo. Así que si eso se identifica, de ahí trabajamos el sueño y ya tenemos un paso bien grande adelantado. Te pregunto, porque yo en un momento dado era de las que pensaba de que a veces yo, y quizás esto lo digo desde mi privilegio, esto es algo que he desaprendido con el tiempo. Pero yo, por ejemplo, desde niña, yo siempre he sabido lo que yo he querido ser. Desde muy niña, yo siempre lo supe. Siempre. Y entonces, cuando muchas personas me decían que no tenían ni idea de qué querían ser en la vida, yo decía, es que eso es imposible. Seguramente, lo que yo pensaba en ese momento es como, seguramente puede ser de que tal vez esta persona quería ser astronauta o piloto o deportista o baloncelista, pero hay ciertas profesiones en la vida que la sociedad te dice de que, esas son para personas
privilegiada. Tú y yo, que somos Juan del Campo, no podemos hacer eso. Y eso claramente no es cierto. Claro. Pero obviamente desaprender y soltar esos mitos y esos tabúes, pues a veces puede ser bien complejo. Pero quizás esa es la perspectiva que yo tenía cuando alguien decía de que no tenía idea de lo que le gustaba. Pero, o sea, hoy día sí puedo entender de que sí hay personas que quizás disfrutan un montón jugar baloncesto, pero quizás no lo ven como algún tipo de... no lo ven tangiblemente como una profesión. Claro. Sí, y ahí yo la verdad es que yo soy de esas que también más o menos ya sabía lo que iba a hacer bastante joven y por ahí me tiré, aunque siempre yo he dado espacio para mil otras cosas. O sea, yo no tengo un sueño aferrado, yo voy evolucionando con lo que la vida me lleva. Exacto, me encanta. Tengo como unas metas ahí, voy, y si cambian porque la vida me dice que va a otra cosa, fluyo con ella. Por eso sinergista. O sea, hay que vincular, potenciar todas esas cosas y se transforman en otras. Sinergista, yo siniestra, qué terrible, Dios mío, Señor. Yo quedo muerta. Pero definitivamente mi experiencia siempre ha sido, porque yo desde muy niña escucho gente, o sea, yo era la que escuchaba en la escuela, yo escuchaba hasta adultos, o sea, que se hablaban conmigo. Yo soy como viejita, siempre he sido como viejita. Siempre has tenido ese alma viejita. Sí, un alma viejita. Entonces, lo mayor, o sea, lo que más frecuentemente escucho es que la gente no sabe. Y mucha gente simplemente hace incluso en automático. ¿Ves? Siguen la vida, lo que la vida le trajo, pero sin un acto consciente. Esto es lo que yo quiero y por aquí voy. No es que simplemente esto fue lo que me llegó y sigo. Realmente eso es lo más común. Y yo creo que de lo más lindo del movimiento de emprendimiento es que te permite esa oportunidad de plantearte la pregunta que yo quiero hacer, ¿verdad? Y estoy diciendo que yo quiero hacer, no estoy diciendo quién yo quiero ser, porque somos mucho más, somos mucho más de lo que hacemos, somos mucho más que un emprendimiento, ¿verdad? Realmente es qué quiero hacer a nivel profesional. Y de ahí las ideas pueden ser, porque ya lo otro que tengo que hacer es observar, escuchar, cuáles son las necesidades que se ven, dónde hay oportunidades y ahí me metí. Y darle para adelante. Y lo que tú decías, rodearnos de gente que cuando yo vea que tengo un límite o hay alguien que está más adiestrado para algo que yo, voy con esa persona, la escucho y yo soy igual. Lo que me dicen, ahí voy. Claro que sí. Porque ya aquí estamos, así que tú me dices que haga esto, lo hacemos. Si de momento algo no me cuadra, porque eso puede pasar también, pues tal vez como que mira, y así, o le traigo algo. Pero la verdad es que si estoy siguiendo un proceso y yo sé que quiero alcanzar ese sueño, yo tengo que muchas veces tocar puertas y una vez las toque, le tengo que hacer caso. Y seguir haciendo lo que hacen y trabajar persistentemente en eso. Y hablando precisamente de esto de la persistencia, también me he topado mucho, y voy a hablar esto de primera persona porque también yo he sido esta persona y por eso siempre hablo de estos temas en Desaprende, porque creo que cada episodio de Desaprende Podcast tiene algo de la Jovanska de hace 5 o 10 años atrás. Incluso los temas de maternidad, que hace poco los toqué, hice unos episodios especiales del Día de Madre. Yo no soy mamá, pero hay muchas cosas que yo viví, que escuché aquí. Yo decía, yo viví eso con mi mamá, con mi tía, con mi abuela. Así que, nada, haciendo esa mini salvedad. También, muchas ocasiones, obviamente las necesidades económicas nos alejan, o así nosotros sentimos que nos alejan de esa meta o ese sueño que yo tengo. Por ejemplo, ahora mismo yo estoy en este espacio de Desaprende Podcast y yo me he dedicado a lleno 100% a estar aquí porque quizás yo tengo quizás ahora mismo puedo llamarlo como ese privilegio de que no tengo los gastos de la vida, por lo cual yo tenga que sacrificar por completo el podcast y buscarme un 9 a 6 para generar el dinero del mundo, para entonces yo poder, ¿me entiendes? O sea, ahora mismo yo puedo dividir bien mi tiempo y mi dinero con lo que estoy haciendo aquí, con las diferentes cosas que hago por los lados. Y me da porque yo soy una mujer sola, soltera, no tengo hijos, etcétera. Pero entiendo que allá afuera no es la realidad de todo el mundo. Y a veces soñamos con hacer X o Y cosas y se nos queda guindando porque lamentablemente no me da tiempo, la vida, el dinero, tengo que pagar cuentas, etcétera. Entonces, en ese proceso a veces, y a mí me pasó mucho tiempo que estaba allá y sí tenía mi comida, tenía mi teléfono, tenía mis cuentas, todo saldo, todo el día, todo en orden, pero había una insatisfacción grande en mí porque sentía que estaba
desatendiendo mi sueño. Yes. Entonces, ¿en qué momento? Porque yo lo viví y créeme que yo sé que es bien difícil. Y a mí lo que me tocó fue decir, ¿sabes qué? Si así es como Dios y el universo me están diciendo que van a hacer las cosas, yo voy a salir de este otro lugar, yo me voy a dedicar de lleno al podcast. Y ha sido un proceso difícil y sigue siendo difícil porque todavía yo no estoy en el nivel en el que yo quiero estar. Claro. Sí, probablemente estoy en un nivel mucho más avanzado de cuando yo no tenía nada. Claro que sí. Pero ahora mismo, pues, hay ciertas, ¿verdad? O sea, el tema de económico es bien importante en esto de emprender. Y obviamente, pues en mi caso, yo no sé cómo manejar este tipo de, pues quizás de comentarios, porque vuelvo, yo quizás puedo hablarles de un privilegio de que no tengo tantísimos gastos que hacer y puedo manejar esta situación. Claro. Pero soy consciente que no es la realidad de todo el mundo. Sí. Bueno, primero, del saque, se puede emprender y tener un empleo. O sea, vamos a empezar por ahí, ¿verdad? Que las dos cosas se pueden combinar. De hecho, por mucho tiempo yo estuve teniendo un empleo fijo, ¿verdad? Tuve empleo fijo en Popular, en Banco Popular, tuve empleo fijo en Evertech, haciendo lo que hago, pero obviamente pues, dentro de esa organización, que además fue importantísimo. Yo creo, y aunque yo siempre me vi... Pues yo soy un alma libre. Así que siempre me vi, sí, yo siempre me vi que yo no iba a estar en un empleo muchos años, ni me iba a retirar de allí. Pero sí sabía, hay unas cosas que yo tengo que aprender dentro, estando. Sobre todo porque gran parte de mi trabajo... Incluso las personas que uno conoce ahí. Claro. Y gran parte de mi trabajo es dar consultoría a gente que trabaja, a gerenciales y demás. Entonces, ¿cómo yo voy a simplemente dar un coaching o una consultoría? Es como que ¿de qué? De mi experiencia, de lo que aprendí en la universidad o mis certificaciones y eso. No. O sea, hay que estar ahí dentro, hay que pasar. Así que esto de emprender es bueno tener un empleo, y si tú quieres combinar las dos cosas porque hay una necesidad, se puede combinar. ¿Okay? Así que eso del saque para que la gente lo tenga, y yo creo que pueden combinarse perfectamente. ¿Okay? Y yo creo que eso es una de las cosas que más debemos desaprender. Porque yo en mi caso, ahora es que yo me estoy dedicando de 100% a esto, pero siempre he tenido mis trabajos tradicionales, un 9 a 6, incluso estoy en un trabajo que tenía hasta tercer turno. Pero sí, obviamente en mi caso personal, yo me sentía mal porque estaba desatendiendo el podcast por completo. Pero entonces, al mismo tiempo... Era como, mira, o sea, es también saber cómo nos hablamos. Por lo menos en mi caso, cuando yo veo que estos pensamientos están entrando así, yo digo, ok, ¿sabes qué? Estamos en un espacio, ese siempre es mi refrán, o sea, estamos en un espacio donde soñábamos estar hace 10, 8, 7 años atrás. Somos con personas completamente distintas, o sea, literalmente así yo me hablo. Sí. Y eso ayuda, porque realmente te ayuda a entender de que por más que la Jovanska de hoy esté minimizando o se esté echando todas estas culpas y se sienta mal porque sientas que estás desatendiendo algo por otra cosa, al final del día, este otro trabajo tradicional era algo en lo que yo había estudiado, era algo que yo siempre también soñaba estar, conocí gente maravillosa, aprendí un montón. Incluso destrezas que me han ayudado aquí en el podcast, personas que me han ayudado aquí hoy día en el podcast. O sea, no importa dónde tú estés, así sea trabajando en cualquier lugar, es un espacio, es una oportunidad que te va a ayudar a mí de otras cosas. Exacto. A mí de otras cosas. Que de hecho, yo también cuando daba clase también le decía a los estudiantes, usted aquí, el desempeño que usted ponga en ese trabajo en equipo, usted no sabe el día de mañana esa persona, ¿qué va a hacer? ¿Verdad? Puede ser un compañero que te refiera, que te recomiende, 100%. Puede ser un jefe que te contrate, ¿verdad? Una jefa que entonces te contrate. Así que es importante, por eso donde estés, hazlo bien. No vengas a querer emprender sin ser entonces una buena empleada y un buen empleado, porque no cuadra. Donde estemos hay que brillar y hay que seguir soñando. Y ciertamente... tal vez en ese momento que descuidaste el podcast, tal vez es que no tenías unas herramientas para manejar el tiempo adecuadamente. Exactamente. Y ahí es que viene, yo creo que yo no vengo de cuna, ¿verdad?, de oro ni nada de eso. Yo soy de Morovi. Mi papá era quien principalmente trabajaba y llevaba el sueldo a casa. Eran $800 mensuales y éramos 3. Así que se pueden imaginar que eso no, ¿verdad?, no cuadraba. Así que todo lo que yo he ido haciendo, lo he ido haciendo
de a poquito y como con mucho esfuerzo. Mi papá sí aprendí, claro, que era muy buen administrador. Él estiraba ese presupuesto, pero de una manera espectacular. Así que yo, entre eso y que hacía muchas cosas desde pequeña, yo estaba en todos los clubes, yo estaba bien activa en la iglesia, mi papá era pastor, así que yo hacía de todo en la iglesia, limpiaba baños, era técnico de sonido, me iba con mi papá a los programas de radio y después que tuve de televisión también. O sea, yo hacía de todo, hacía los clubes, inventaba y en la iglesia daba clases y hacía de todo. Y eso mientras mantenía mis notas y hacía todo. Así que yo vengo de hacer muchas cosas siempre y aprendiendo a administrar eso. Hay muchas cosas que yo creo que en el camino hay que aprender para poder tener esa productividad y poder hacerlo todo siendo productiva y sin sacrificar el bienestar. Sí, en ese momento puedo decir que por muchos años estuve sacrificando mi bienestar, ¿verdad? Hacía un montón de cosas. Yo estaba en la UPI, en Evertech, mi consultoría, hacía research, hacía labor comunitaria, o sea, era como un montón, dormía como 3 horas, ¿ok? Así que hubo un tiempo que fue así. Sí. Ya como a partir de los 30... empecé a siempre he tenido conciencia del bienestar. Lo que pasa es que en ese momento, pues, yo creo que había energía y no había tal vez quería hacerlo, punto. Yo quería hacerlo todo y amanecerme. O sea, ya. Eso ha ido cambiando ahora. Ahora puedo decir que para ser productiva, el bienestar es primero. ¿Ves? Y entonces ya me he dado cuenta que mientras más me ocupo de mí y de mi bienestar, más puedo producir. Pero eso es algo que, de hecho, lo desaprendí, ¿verdad? Porque siempre era... Mientras más haces, más produces, más logras. Y ahora me he dado cuenta que mientras más dedico a mi bienestar, más produzco, porque al momento que llego y me enfoco en algo, es mucho más rápido, fluye mejor, porque mi cuerpo está mejor, porque me siento más como segura, porque parte de lo que ocurre cuando estamos tal vez en un empleo mucho tiempo, cuando no tomamos esa decisión de emprender, cuando no sé qué es lo que quiero, es justamente porque no he invertido suficiente tiempo en mí. En conocerme, en trabajar conmigo. Y eso es lo primero en el bienestar. Porque si no, vamos a estar siempre, a veces no hay el tiempo para hacer las cosas, porque estabas hablando de las madres antes, ¿verdad? Pues hay hijos. Pues todo lo que los hijos quieren es primero. Porque se ha enseñado que se es madre antes que mujer, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que se dice. Incluso se ha enseñado también que emprender es eso, como que entre ser madre o ser mujer, emprender está dentro de lo que es ser mujer, por ende tienes que ser madre primero, a costa de lo que sea. Exacto. Y eso es completamente erróneo. Y yo creo que hay... Bueno, primero no se endeuden, por favor, porque si tú no te endeudas demasiado y no gastas demasiado, el dinero no va a ser tanta presión. Pero muchas veces queremos seguir teniendo la misma compra de las mismas ropas, las prendas, comer fuera y demás. Y realmente yo no he conocido a una sola persona que empiece a emprender sin tener, ¿verdad? Un dinero, que al principio eso es... Hay que hacerse la comidita y calentarla y recalentarla para la semana. Sí. O sea, eso yo no he conocido una persona que eso no se hace. Así que hay que tener, ¿verdad? Hay unos controles. Pero una vez tú sabes quién tú eres y qué tú quieres, tú puedes hasta poner límites con tu familia, con tus seres más amados, con tus amistades, porque a veces realmente la productividad se nos va porque estamos atendiendo a todo el mundo. Menos a nosotras, menos a nosotros y nuestros propios sueños. Así que ahí, pues, obviamente, si tú estás diluido y diluida entre el trabajo, entre todo lo que todo el mundo, tus amistades, tu papá, tu mamá, tus hermanos, tus hermanas, tu pareja. Ahora mismo. Eso estoy yo ahora mismo. Bueno, pues hay que desaprender, Exactamente. Y pasa mucho, y yo he soltado mucho el tema de la culpa porque, por ejemplo, a veces cuando uno está emprendiendo, uno trabaja literalmente todos los días. O sea, porque yo estoy aquí los lunes grabando, los martes sale el episodio, miércoles, jueves y viernes y sábado y domingo estoy editando, etcétera. Y si tengo algún viaje planificado, pues tengo que adelantar el trabajo y un millón de cosas. Entonces, a veces me pasa que caí el fin de semana y mi papá me llama o mi hermana me llama mi mejor amigo, mira, vamos aquí, vamos allá. Y yo no sé cómo decirle que no. Y no sé cómo decirle, mira, no, porque es que estoy trabajando.
Y entonces yo digo, bueno, pues está bien, voy. Pero si hubieras estado trabajando por un patrono. Exactamente. ¿Sí le decías que no? Exactamente. Ah, qué detalle. Exactamente. Qué detalle. Eso que me acabas de decir es perfecto porque demuestra de que a veces, y esto me lo aplico yo, a veces minimizamos nuestros emprendimientos. Ajá. Y pensamos como, bueno, exacto, si yo no tengo un patrono, pues yo tengo esta flexibilidad, pues nada, déjame sacrificar todo esto, la musa en la que tengo, que la tengo en high, pues no, déjame sacrificar todo esto y irme porque no hace tiempo no veo a mi papá o hace tiempo no veo a mi hermana. Entonces, también educar a nuestro alrededor a veces puede ser complejo porque ellos pueden pensar como que esta está ahí jugando a ser creadora de contenido. No, yo estoy emprendiendo. No. Y puede ser... Y es muy sacrificado. Todo esto puede ser bien complejo y creo que todo va bien atado a lo que dices, al bienestar, al creerte capaz, al ponerte límites a ti mismo también. Mira, de que si no cumplo este task, no voy a salir de mi casa hoy. Claro. Si no cumplo con este goal de mes, ahora me propuse hacer eso. Ahora estoy proponiéndome hacer ciertos goals cada 3 meses, mensualmente esto es lo que yo pretendo, lo que quisiera lograr, etcétera. Y ahí voy poquito a poco. Te voy a añadir algo para ti, a lo mejor le beneficia, ¿verdad?, a más personas. Pon en agenda también los compromisos sociales, personales. O sea, todo debe estar en agenda. Porque es que un error que cometemos es que el calendario y la agenda lo usamos solamente para lo que es como profesional. Entonces, no agendamos lo que es, por ejemplo, ir a las citas médicas, hacer ejercicio, comer, no lo agendamos. Y entonces, en la medida que no se agenda, hay gente que entonces le pasa que sí, por el trabajo sacrifican esas otras cosas, desde su bienestar y hasta las relaciones. Y todo es importante. Hay que tener relaciones y mantenerlo. De hecho, es parte de lo que yo he visto. Yo siempre hago espacio todas las semanas para alguna conexión social. Amistades, ¿verdad? Aparte de hay un tiempo sagrado que es para mi pareja. Así que ya eso está calendarizado y separado. Y todo se planifica alrededor de eso. Pero es importante que entonces tu gente lo sepa y hay que atreverse a decirlo tal cual. O sea, esto es, mire, yo estoy emprendiendo, esto implica, a veces hay que explicarle. Sí. Mira lo que esto implica, estas horas que yo tengo que estar taca, ¿verdad? ¿Qué necesito de ti? ¿Qué necesito de ustedes? Y entonces parte es, por eso tú, en vez de que te llamen, tú llamas antes y le dices, mira, ¿cuándo vamos a hacer? E incluso si hay encuentros ya preprogramados, todos los terceros miércoles de mes vas con tu amiga a darte unos drinks. Y ya. ¿Ves? Entonces ya están ahí. Tú te puedes organizar alrededor de eso. Corriendo de aquí a hacer mi calendario, mi amor, que no me cogen este año. Y las vacaciones. Pues lo primero que se debe poner en el año, al principio, es cuándo me voy de vacaciones. Es más, no principio del año, antes de que termine el año anterior. Me encanta. ¿Cuándo van a ser mis vacaciones? ¿Y para dónde voy? Y ahí hay que presupuestar. Y obviamente cuando se tiene negocio, hay que entonces hacer un montón de trabajo antes y después para compensarlo del dinerito que se perdió y las otras cosas que no hice. Entonces, para esa persona que nos está escuchando, que tiene ciertas metas, pero no tiene idea de cómo comenzar. No tiene, pero nada de idea. ¿Qué herramienta o pasos, no sé si pasos es la palabra correcta, le recomiendas para que vaya poco a poco? Porque yo siento que a veces minimizamos mucho los procesos. Sí. Y el proceso, o sea, pensamos demasiado en la meta y no nos disfrutamos el proceso. Y ese es uno de mis goals este año, disfrutarme el proceso, porque no voy a volver a tener 30 años, no voy a volver a tener un podcast como este y quiero disfrutarme rápido, este proceso. Disfrútalo. Ya yo pasé el 4º piso. Ana, pero está regia. Se va sintiendo. Está regia, bella. Eso es otro episodio para que nos digan los tips de cómo mantenernos como te mantienes tú. Pero por ahí vamos. Ay, pues mira, esto es ya una persona teniendo sí la meta y el sueño claro. O sea, ya pasó esa parte. Exacto. Ok. Bueno, ahí lo próximo que entonces esta persona debe hacer, yo creo que depende de tu serie de skills, ¿verdad? Y talentos. Si es algo que entiendes que lo puedes hacer tú solo, le voy a traer la analogía con el ejercicio, ¿verdad? Hay gente que tiene que ir al gym, porque si no van al gym, no hacen ejercicio. No son personas que van a separar un espacio en su casa y se van a comprometer a hacer ejercicio todos los días. Esa
soy yo también. Este es como mira, ahí para está. Ti, para sí, ti. Esto es de mí, para mí, por mí. Así que entonces, ¿qué ocurre? Si tú eres así, pues vas a necesitar ir a un gym o contratar un personal trainer que vaya a tu casa. O que por lo menos te dé unas rutinas que tú tengas que todos los días reportarle que lo hiciste. Okay. Así que esas son como cosas que hay que hacer. Así que lo primero, en el caso de tus sueños y tus metas, es cuán disciplinado o disciplinada tú crees que eres para dedicar un tiempo fijo a llevar de esa meta, a investigar, estudiar qué tengo que hacer para esta meta, convertirla en una realidad. ¿Verdad? ¿Cuál es el próximo paso? Desde buscar en términos de dinero, todo lo que implica hacer un plan de negocios, estrategia, conocer quién es mi cliente, descifrar ese cliente, cómo le llego al cliente, estrategias de comunicaciones, de venta, porque hay que saber, cuando tú emprendes, hay que saber un poquito de todo. No vas a saberlo todo, así que hay un tiempo que es para puro research, es investigar. Sentarte con personas que te dan tips y tú sigues haciendo. Si no eres así de disciplinado o disciplinada, yo creo que hay que conseguir a alguien full. O sea, este es un mentor, o una coach, ¿verdad? Porque es que no hay de otra. Y yo pienso que esto tiene mucho que ver también con, para mí, yo me atreví a hacer todo lo que yo, gracias a Dios y al universo, tocando madera, tengo hoy, pero todo yo se lo debo a la terapia. Ese fue mi caso particular, porque cuando yo soy una persona que a mí me gusta mucho la introspección. Yo siempre me evalúo mucho mis pensamientos, todo lo que venga de mí hacia mí. Sí. Y cuando yo noté que quizás como que yo era mi propia enemiga, porque en el momento en el que yo no accionaba y no hacía nada, era porque yo no me creía suficiente, porque me comí esta historia durante mucho tiempo de que si no vengo de espacios privilegiados, que eres de Arecibo, que todo va a ser tan difícil, y tú lo ponen todo como tan complejo, y sí, lo es, pero la vida de por sí es compleja, nada es fácil en esta vida. Entonces, cuando yo aprendí a entender de que todos estos pensamientos negativos estaban en mi mente, yo personalmente prioricé mi salud mental por completo. Yes. Y yo me dediqué en cuerpo y alma a terapia. Ya quizás no voy tanto como antes, estoy loca por volver a retomarla, porque obviamente esto son cosas... que es lo otro que vas a agendar. ¿Okay? Exacto. Ay, qué fuerte, Dios mío. Esto es de pura agenda. Esto casi es coaching en vivo. Literal. Pero cuando empecé a ir a terapia en este momento dado, la terapia me ayudó a soltarme y sobre todo a entender de que el miedo nunca se va a ir de nuestras vidas. Yeah. O sea, es aprender a hacer las paces con el miedo irse con todo y miedo a tocar puertas, a cualquier evento que te inviten, uno sabe todas las personas que uno conoce. Yo vi con este espacio porque me invitaron a un podcast. Si yo no hubiese ido a ese podcast como invitada, yo no hubiera dado con este espacio. Claro. Y así me ha pasado en trabajo, en un sinnúmero de cosas. Y yo creo que eso es algo que ni siquiera se enseña en la universidad. No. El networking es demasiado importante. Para mí es igual de importante que el conocimiento que cada uno de nosotros podamos tener. Mira, a veces es tocar y decir como una puerta, tienes un café, usted no sabe la cantidad de personas que aunque tengan sus profesiones, tengan trabajo, realmente están dispuestos a tener un café contigo y hablan un momentito sin cobrarte nada. Y te dan unos tips que si tú eres alguien que aprende rápido y lo puede aplicar rápido, lo pones en función. El asunto es que hay que atreverse a tocar esas puertas. Ya la salud mental, ¿verdad? Que lo que hablamos, o sea, yo te diría que primero trabajes en ti definitivamente, aunque las metas estén, trabajes en ti. Yo también voy a terapia, mi terapista es psicoanalista, así que no es como que hay herramientas concretas, eso es irse bien para atrás y estar todo el tiempo mirándose y descubriéndose y redescubriéndose. Pero me di cuenta cuando este último proyecto que hice de mi marca profesional, yo no estaba en las redes, nunca me ha gustado estar en las redes, soy una persona bien privada. Entonces yo tenía todos unos issues con eso y issues con el doctora. A mí no me gusta usar el doctora. Issues con mercadear. 20,000 issues. Todos los issues habidos y por haber. ¿Y qué ocurre? Que entonces me doy cuenta haciendo este proyecto porque ya estaba lista, porque obviamente tampoco no vivo enajenada. Estoy clara cómo se está moviendo el mundo.
y la importancia de las redes sociales, de la presencia digital. Estaba viendo eso, cómo las cosas se están moviendo. Y obviamente yo tengo la intención de que mi consultoría, mi negocio de consultoría siga creciendo y quienes fueron mis estudiantes y otras personas puedan crecer conmigo en este negocio. O sea, así que yo para allá voy. Pero para crecer no podía seguir con lo mismo. Yo sí, mi negocio me iba bien, ¿verdad? Con referidos. Lo que pasa es que estoy clara, hay que crecer y quiero que la cosa crezca, quiero que más gente crezca conmigo. Así que ahí entro a hacer todo esto de Doctora Joyce y ahí me di cuenta lo importante de la terapia. De hecho, en una yo le dije hasta a la terapista, le dije gracias, porque ahora es que veo el trabajo. Yo empecé full en terapia 2014. Y entonces todo lo de mi marca y todo eso fue en 2023. Así que entonces, pero ahí se me hizo bien fácil cuando yo estoy con la asesora de marca profesional, gracias a Idia, saludos, Idia Martínez, un abrazo. ella me iba haciendo todas las preguntas y yo le podía contestar todo. Fácil, porque definitivamente me conocía. Y cada vez que ella me decía, o sea, yo teniendo experiencia, o sea, no es mi primer negocio, esto era, ¿verdad? Sí es un proyecto diferente, pero no era mi primer negocio. Ya yo tengo un negocio de seguridad, tengo el de la consultoría, he ayudado a muchísima gente con sus negocios, que tú aprendes de todo el mundo, o sea, todo el tiempo. O sea, es una cosa, por eso me encanta lo que hago, porque estoy todo el tiempo aprendiendo. Y entonces, ¿qué me di cuenta? Pues, ok, como quiera, tengo que buscar esta persona para acelerar este proceso. Hay que tener unas conversaciones. Y gente, hay un coach, una mentora, o alguien que en tu presupuesto te va a poder dar la mano con lo que tú, ¿verdad? Con lo que tú quieras, ¿verdad? Así que atrévete a tocar puertas. Exacto. Atrévete a decir, incluso hasta gente que ha emprendido. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué hiciste? Mira, la persona que tiene el colmado al lado de tu casa, el cafetín. ¿Cómo usted empezó esto? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue? ¿Qué cosas te has encontrado? Es que es preguntar. O sea, no se quede solo con lo que consume a través de las redes sociales. Hable con gente de carne y hueso y en persona. Pregúntale cómo fue eso. Así que yo creo que de lo primerito, además de invertir en conocerte mucho, es tocar puertas de gente que ya ha estado allí o tiene cierto expertise para que te den guía y puedas entonces construir. Y como muy bien menciona, a veces estos mentores y estas personas que pueden servirte de guía no necesariamente tienen que ser este coach que vemos en redes sociales, que tiene cientos de seguidores, que cobra cientos de miles de dólares. No, mira, a veces tu vecino, tu vecina, tu amiga, todos tenemos a una amiga o a un vecino o a un familiar que admiramos, que decimos, me encantaría ser como tú. ¿Cómo lo has hecho? Empezar a hacer también contactos y networking por redes sociales. Hay una aplicación, nunca me voy a olvidar de esta aplicación, yo la usaba mucho en pandemia. Se llama Clubhouse y son diferentes salas. Ahí hay temas de lo que tú puedes imaginar. Y yo di con una comunidad que se llama Play Emprendedor. Y en su mayoría habían hombres, pero en su mayoría eran mujeres emprendedoras de todas partes del mundo. Y entonces daban como charla y hablaban, yo no sé qué, y todos los días había un tema distinto. Y yo me metí ahí y ahí empecé. Y hoy día son amistades que atesoro con la vida y en mi vida la he visto en persona. En mi vida. Una de ellas se llama Mariana Consolos, que la amo y la adoro. Ella es mucho mayor que yo. O sea, mucho mayor que yo, de que puede ser mi abuela. O sea, y lo digo de manera de de que también a veces la edad, o sea, hablar con personas de toda clase, de todas las culturas, no cerrarnos, porque creo que eso es parte de desaprender, soltar. Así mismo. De que no siempre tenemos la razón, de que la razón ni siquiera existe. Eso es lo que yo pienso. Cada quien tiene su verdad. Y todas son dignas, son admirables y son su verdad. Pero además de eso es atrevernos a hacer cosas distintas, a hacer cosas que pudieran parecer un desafío, pero al final del día son personas que te conectan y que al final del día, mira, si vas a viajar ya conoces a alguien, si tienes algún tipo de, no lo sé, de duda sobre X o Y cosa, sobre cómo emprender o sobre cómo crear una comunidad en redes sociales, o sea, hay un sinnúmero de cosas, las redes sociales pueden ser maravillosas para eso. Y ahí pues yo sí desde pequeña pensé y dije, me propuse, la gente dice que nadie aprende por cabeza ajena,
yo sí voy a aprender por cabeza ajena. O sea, yo no tengo que esperar a quemarme para saber si alguien se quemó, ya sé que te puedes quemar. O sea, no, esa no era yo y sigo pensándolo, ¿no? Así que por eso hay que consultar, ¿verdad? Hablar, preguntar con toda esa gente. Hace un tiempo atrás empecé con las amigas, se llama Happy Mondays. Yo le escribía un mensajito de los lunes. Por WhatsApp. Ahora lo tengo ya, creé una página para eso. Aparte que son todos los mensajitos los lunes y en uno le escribí justamente de eso, de esa riqueza de tener amigas en todas las edades y, ¿verdad? Y amistades en todas las edades. Y eso es algo que también siempre hice y he ido teniendo. Gente más joven que yo, de mi misma edad y mayores que yo por 10, 20. Claro, el detalle es que cuando voy creciendo, las mayores se van muriendo. Entonces, está pasando y se vuelve como algo, oh my God, estoy llegando a la edad que voy a ser la mayor. Todavía no me pasa, pero es algo que eventualmente, y va pasando, pero qué rico es con alguien que tal vez ya pasó muchas cosas y a veces nosotras pues podemos estresarnos sin empezar bien. Entonces, esa amiga que lleva más años, que ha vivido más cosas, es la que te dice, todo va a estar bien, mira esto, así sea porque conoce a alguien que lo vivió o porque ella misma lo vivió y da una calma. Eso, así que hay que tener una diversidad generacional entre ese grupo cercano porque realmente aprendes por todas esas cabezas y es como vivir, yo le digo vivir vicariamente. Yo por eso siento que he vivido muchas vidas porque con toda la gente que yo conecto es como que realmente conecto y vivo su vida y me llevo ese aprendizaje para mí. Así que se convierte en el mío. Aprendo de eso y por eso acá vas a emprender. Toca puertas, pregúntale a gente. Las redes sociales y lo que trae está chévere y entrar a esos clubes. Lo que pasa es que en la hora de la verdad acá en PR, a menos que tu negocio vaya a ser full por redes y exportar, necesitas muchas conexiones. Claro. Y parte de lo que a veces hay que romper el miedo es justamente ese acercarme y preguntar y pedir ayuda en persona. Entonces, si empiezas así, ¿verdad? Poquito a poquito, más tipo, mira, ¿ves? Es como entrevistar. A mí se me hacía fácil porque siempre he sido presentada. Así que yo nunca fui reportera ni quise, me lo proyecté, pero soy presentada. Sí, soy presentada. Créeme que sé que lo podías hacer, 100%. Así que yo siempre entrevisto a la gente y es tan rico, pues tú entrevista a quien sea, busca gente, sigue preguntando para que sueltes ese miedo y vas viendo que la misma gente es que te va a pasar. Yo conozco a mira, yo le voy a escribir ahora, fulano, vas a ir allí mañana y te va a hacer tal cosa. Eso es así y es hermoso. La gente en Puerto Rico es gente buena. Realmente somos gente buena. Sí. Y también en mi caso, y lo digo, vuelvo, porque me ha pasado también, es como no obsesionarse con el resultado. Porque en muchas ocasiones quizás vemos y decimos, diantre, le estoy poniendo todo el esfuerzo del mundo y todavía no llego a X cantidad de comunidad, de likes, de seguidores, pero al final del día, la frustración es válida, porque es válida, pero que si esa frustración te lleva a quitarte, pues que nunca vas a llegar a ese nivel en el que quieres estar. Claro. La frustración te puede servir para, esto quizás no está funcionando, que en dónde necesito ajustar. Claro. Y en ese proceso, entran estas personas que uno conoce, que uno toca puertas, en las redes sociales, los mentores, etcétera. Es también aprender a pedir ayuda y que no pase nada. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Que te digan que no, pues nada, pues seguimos en otro espacio. Y el no también tiene que ser bien recibido. No todo el mundo tiene que estar... Exacto, el no es un aprendizaje y no todo el mundo tiene que tampoco estar dispuesto a soltarlo todo y salir corriendo cada vez que uno... ¿Me entiendes? O sea, eso es parte del proceso también. Sí, es que si escucharon ahorita como yo decía que estoy siendo, ¿verdad? Hay una visión, pero fluyo. Es que yo creo que parte de lo que se aprende y es bien importante al emprender, por eso es que no hagas este plan tan exacto y tan estricto, porque es que realmente hay que poder fluir desde lo que te dice el mercado, desde lo que te vas dando cuenta que realmente funciona y tienes el dinero y tienes los recursos, hasta que realmente vas a darte cuenta, esto no era, metí la pata.
me fui. Esto, o sea, y hay que darle, en el tema de emprendimiento se le llama el pivoting, ¿verdad? Que tienes que darle la vuelta completa y la idea de negocio original se convierte en otra. Y así fueron muchas, o sea, muchas de las famosas que conocemos hoy. O sea, Instagram no empezó siendo Instagram y no era lo que se convirtió, pero pudo seguir transformándose. Así que hay un poco de, ten tu sueño, tú sabes que hay algo más que quieres lograr, pero no te aferres a esta cosa que es tan perfecta y tan exacta. Porque primero te va a pasar lo que tú mencionas, que a lo mejor hubo un fracaso, me caí y entonces me da una frustración, que qué terrible. O me puse un plan de que este día ya yo voy a tener tanto y ya yo voy a haber logrado tanto. Entonces me puse ese plan tan estricto que cuando veo que se está extendiendo y que la cosa no está saliendo cuando yo pensaba, me empiezo a frustrar y ahí es que nos quitamos. O seguimos, pero nos pesa bien fuerte. Así que hay que poder fluir, ¿verdad? No, las metas estén, pero sean guías, no camisas de fuerza. Los planes sean guías, no camisas de fuerza, porque siempre tiene que haber un espacio para simplemente fui, me equivoqué, me caí. Y esa es como yo le llamo autocompasión y es entender, yo tengo que poder fluir con esto. Y si usted quiere convencerse, vea todo el de los emprendimientos que ahora mismo son las multinacionales más reconocidas. Busque las historias. Todo el mundo, o sea, todos y todas tuvieron, pero fracasos heavy y de miles de millones y de todo hubo. O sea, así que eso, si tú quieres para que te sientas tranquila y tranquila, mira todas esas historias para que veas que el fracaso es parte de alcanzar el sueño. O sea, para yo alcanzar el sueño, yo tengo que empezar y me voy a caer y voy a seguir, pero esa autocompasión, ese aceptar que no se tiene el control de todo y poder fluir desde la calma, porque si yo disfruto el proceso y no estoy solo enfocada en la meta, si yo disfruto el proceso, cuando me caí, empiezo, ok, ¿qué aprendo de esto? A veces lloro un ratito y seguí, ¿verdad? Porque también me ha pasado. Hay proyectos que yo embollé y no se dieron. Y ha habido que cerrarlo full. Y eso duele porque eso duele, sí. Y es como uno le tiene tanta, como un fracaso, como una pérdida, pero bueno, veo que de esto me llevo. ¿Qué aprendí? De hecho, yo le llamo a eso lutos. Y yo tengo mis procesos, parte de mi bienestar es tener como ceremonias y rituales de luto. Y hasta los fracasos en los negocios, incluso hasta que una propuesta que un cliente ahí estuviste y el cliente escoge a otro o a otra, es poder, pues esos son lutos. Y esas pérdidas hay que manejarlas. Así que lo mismo que yo hago cuando pierdo un ser querido, digo, no es lo mismo porque es un poquito más grande, claro, pero hay unos rituales y unas ceremonias, se lo trabajo con lo mismo porque esas pérdidas hay que transformarlas en cómo entonces de eso me llevo a mi vida, aprendo, lo llevo a los negocios que siguen, al próximo proyecto, porque entonces si no, es como que seguimos cargando con todas esas pérdidas y esas pérdidas y esas 100%. Pérdidas y es horrible. Y esto me recuerda mucho a personas que tuvieron quizás este sueño frustrado. Me viene mucho a la mente una persona que su sueño era ser tenista, por ejemplo, y por el que oye razón no se le dio porque el talento estaba, pero quizás todos estos comentarios pues se los creó tanto que no permitió a esta persona que fuera tenista. Claro. Pero mira de eso, o sea, no fuiste tenista, pero puede ser coach, puede ser X o Y cosas. O sea, también es como bien dice, hay cosas que lamentablemente no todo el mundo, eso es lo que también estaba hablando en el episodio pasado hablando con la psicóloga, uno de los que ya están disponibles en este podcast, estábamos hablando de que sí, todos pueden llegar a ser, pero pues obviamente por las razones que sean, no todos tienen la misma destreza, la misma velocidad, etcétera. Y también esas cosas se pueden transformar. Puedes ser árbitro, hay un millón de cosas en esa rama que tú puedes llegar a hacer. Y eso quizás también viene mucho de la mano de lo que estás comentando, para tú poder soltar ese luto y ese sueño. Sí, y ahí lo que decías tú ahorita, si yo disfruto el proceso y yo estoy bien consciente mientras estoy viviendo mi sueño, si yo estoy bien consciente de cada día, cada momento, voy a empezar a seguir viendo otras cosas que disfruto, otras cosas que aprendo, otras cosas que me apasionan. Y entonces no llegué a ser tenista o baloncelista o whatever. Quería tener esta única pizzería extraordinaria con un montón de decoración, yo no sé, fuera de este mundo. Y eso no se dio, pero en ese proceso
estuve presente todo el tiempo, no solo pensando en el, es lo que muchas veces nos enseñan, enfócate en la meta, enfócate en la meta, enfócate en la meta. Pero es que el proceso es tan lindo y se aprende tanto que a lo mejor ahí no se dio lo de la pizzería, porque nada más sacar permisos en este país puede ser una cosa bien chévere. No tuviste el funding, que es una de las razones principales por las que no se emprende, es que no hay el dinero para emprender, ¿verdad? Y no hay suficiente, de hecho ahora mismo no existen suficientes fondos para dar, ¿verdad? Para ayudar a las personas que emprenden, y cuando vas al banco pues hay muchos requisitos, es bien complejo lograr eso. Así que esa es una de las razones principales por las que del sueño no pasa a un emprendimiento. Así que, pues nada, eso es muy probable que no pase. Mientras más dinero tú necesites para emprender, mayores posibilidades de que no se dé. Pero si tú en el camino estás ahí, lo estás disfrutando, en el camino hiciste algo con alguien que te diste cuenta, mira, resulta que también me gusta manejar redes. Resulta que me encantó buscar los equipos para montar un restaurante. Pues ahora puedo ayudar a gente a montar el restaurante. Y salió otra idea de negocio, otro, simplemente por disfrutar el proceso. Y la verdad es que si no tienes muchas ideas de negocio, tú me llamas, porque la verdad es que a mí me sobran. Es una cosa que siento que no me va a dar esta vida. Y mi marido es igual, así que somos como una amenaza. Somos una amenaza. Muy bien, me encanta. Bueno, Joyce, lamentablemente no hay mucho para más, pero espero que tengamos otro episodio. Sí, con gusto. Porque hay muchas cosas que todavía sé que se pueden hablar sobre este tema, pero para esa persona que nos está viendo, que le gustaría tener una consultoría contigo, ¿en dónde te pueden conseguir en las redes sociales? Si van a la página web, que todavía existen. Todavía existe. Tal vez es la más fácil, DRA Joyce, mi nombre se escribe JOYCE.com. Así que ahí va, y ahí puede conectar con todas las demás redes. Si prefiere LinkedIn, pues estoy como doctora Joyce González Domínguez. Si prefiere Instagram, es DRA_Joyce. Si prefiere Facebook, estoy como doctora Joyce Sinergista. En TikTok estoy doctora Joyce Emprendimiento, ese es el último. Y en YouTube, doctora Joyce. Y en todas las plataformas de podcast estoy como vinculando y potenciando con la doctora Joyce. Qué risa esto de sinergista. Y yo, la sinergista siniestra. Siniestra. Ay, mi madre. ¿Qué fue? Esa es parte de este episodio. Y como ya ustedes saben, a nosotros nos pueden conseguir en todas las redes sociales como Desaprende Podcast, al igual que GW5 Studio. No olvides darle like, share, hasta suscribirte, darle todos los power a la campanita, todo, para que nuestra comunidad pueda seguir creciendo. Y por ende, espero que este episodio te haya ayudado, te haya dado luz y quizás como que te haya ayudado a ver el camino un poquito más vislumbroso, ¿no? Y si no, pues saben que mis redes sociales están abiertas, al igual que los de la doctora Joyce y, por supuesto, los de GW5 Studio. Nos vemos en otras partes de Desaprende Podcast. Muchas gracias.